Capítulo 1. Gracias por venir, Asama-kun. Un hombre con el pelo blanco y puntiagudo declaró que un hombre de aspecto más joven con el pelo ligeramente más corto y de un tono similar entró en la habitación. La habitación en sí era una gran área circular con una máquina no identificada estacionada en el medio y la máquina era un cono brillante con un pequeño objeto esférico contenido en su interior. Fuera de los dos hombres de cabello blanco, también había una mujer de cabello gris vestida de negro con un abrigo gris y un nodachi a su lado. Supongo que es el motor incompleto. El hombre de aspecto más joven preguntó con un toque de urgencia en su voz ante la perspectiva de lo que estaba sucediendo. Es el mayor arrepentimiento, dijo solemnemente el hombre de cabello más largo cuando se llevó un par de gafas por la cresta de la nariz. Todo se salió de control de repente debido a las incompatibilidades del sistema. El único consuelo fue que solo uno de los Hinky fueron activados. Activado. El hombre más joven gritó en shock mientras examinaba una de las muchas computadoras que estaban en la habitación. ¿Qué pasa con las otras? Los separamos antes de que todos pudieran resonar, dijo con seriedad el hombre con gafas, mientras la expresión de su rostro sonriente traicionaba los nervios que estaba tratando de reprimir. Sabía lo peligrosa que era la situación actual después de todo. No estoy en posición de quejarme con alguien que acaba de renunciar a la empresa, lo sé, pero no tuve más remedio que confiar en usted. Estaba claro que al hombre no le gustaba admitir que estaba fuera de su alcance y que realmente era una situación desastrosa que no podía permitirse el lujo de que el orgullo se interponga en el camino. Si un Hinky se ha convertido en un Aramitama, se le permite liberar su energía incluso por un momento, no hay forma de suprimirla, dijo el hombre con la calma que pudo, sabiendo que se había equivocado y que podría significar el final de todo lo que había trabajado en la última pareja. De décadas, según nuestros cálculos, los efectos no llegarían fuera de esta compañía, pero es dudoso colocar situaciones inesperadas dentro de los límites de los cálculos. Sabía que el cálculo de errores era necesario y que ya había calculado para un evento como este, lo que no cambió, sin embargo, fue un hecho simple, que no tenía los hechos completos con los cuales basar los cálculos y es posible que haya cometido un grave error por eso. He evacuado a todos los investigadores, sin embargo, no hubo tiempo suficiente para transportar a los Sekirei sometidos a la sintonía también, dijo el hombre más extravagantemente vestido con seriedad, ganándose un grito de sorpresa del hombre un poco más joven, habiendo llegado tan lejos. Ya, es imposible detenerlo, pero como logró afinar el No 01, también debería poder afinar el Hinky y minimizar el daño. Además, si algo le sucediera a Takami-kun o a mí mismo, cuidemos a Big y al Sekirei, dijo solemnemente el más excéntrico de los dos hombres de pelo blanco, sonriendo mientras trataba de ocultar el hecho de que ya se había preparado para la muerte. Lo único que lamentaba era que nunca se le había permitido actuar como padre de su hijo. Minaka-kun, dijo el hombre más joven, su mente más concentrada en tratar de averiguar cómo contener el daño en lugar de lo que sería el daño. Como saben, el Hinky no solo afecta al Sekirei, sino también a la Shikabi, declaró solemnemente Minaka, recientemente apodada, con la esperanza de que lo que diría a continuación lo motivaría a considerar a uno de sus mejores amigos para encontrar una manera de contener el problema. Takami-kun está en el edificio atendiendo a los Sekirei que aún están en sintonía, somos Ashikabi, no se sabe qué pasaría si estuviéramos expuestos a los efectos de los Hinky. Sabía que era un tiro bajo, pero confiaba en que el joven trabajara mejor bajo la presión adicional, aún no esperaba vivir en los últimos 10 minutos, pero había una pequeña posibilidad de que las cosas pudieran salvarse si Takehito estaba trabajando en ello. Oye, dijo la mujer de cabello gris, llamando la atención de los otros dos ocupantes, ¿vas a abandonarlos? Minaka tuvo que admitir que nunca había visto esa mirada en el rostro de la mujer de cabello gris y le tomó un segundo darse cuenta de que era una emoción que él no creía que ella era capaz de temer. Era una visión muy rara, ver a la mujer conocida como Karasuba mirar a alguien sin su sonrisa superior adornando sus labios fue una visión impactante, especialmente cuando estaba claro que estaba dando el mismo tipo de sonrisa que él, uno que intentó cubrir los nervios que ella estaba sintiendo. También fue impactante verla cruzarse de brazos como si quisiera consolarse, claramente el intrépido monstruo que había matado a innumerables soldados no era tan intrépido como originalmente pensó. Karasuba. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Necesitas irte? Takehito le gritó a la mujer, solo para congelarse cuando escuchó las siguientes palabras de su boca. Doctora Sama, puede salvar al Sekirei durmiendo aquí y, sin embargo, elige no, ¿los va a abandonar?
El tono en el que la mujer hizo su pregunta era tranquilo a pesar del claro nerviosismo que trataba de ocultar. ¿Puedo salvarlos? Ah, eso es correcto, dijo el investigador de cabello más corto con la resolución clara en sus ojos. Entiendo lo que estás tratando de decir, Minaka-kun. ¿Cuánta de la evacuación está completa? Todos los empleados han sido evacuados, todo lo que queda es lo que ves aquí, Takami y el Sekirei que no pueden salir con sus propias fuerzas, dijo el más excéntrico de los dos con tanta calma como pudo. Entonces eso significa que soy el único humano aquí que está bajo el efecto del Jinki, ¿verdad? Asama declaró tranquilamente con su mano acariciando su barbilla. Inmediatamente, Minaka se encontró a sí mismo conectando los puntos y su mente enseguida se volvió contra el curso de acción del hombre más joven. Después de todo fue un suicidio literal, Asama-kun. No puedes estar pensando en, no podía decirlo en consecuencia, la mera idea de perder al hombre le horrorizaba y eso ni siquiera incluía lo que la esposa del hombre haría cuando se enterara de los acontecimientos que ocurrieron aquí. Puedo invertir manualmente el campo de fuerza del Jinki y terminar solo con aquellos que no son Sekirei o Ashikabi, declaró el joven con voz tranquila mientras tomaba su decisión. Detente, Asama-kun. No te llamé aquí para hacer algo así. El hombre de pelo más largo dijo en voz alta, nunca había tenido la intención de que las cosas salieran así. ¿Por qué Karasuba tuvo que abrir su maldita boca y poner una idea así en la cabeza del joven? Ya has hecho suficiente, déjanos el resto y evacua. Con esa idea sería posible salvar a todos, sin embargo, también requeriría un poco de suerte. Después de todo, nunca había sido particularmente bueno en afinar la tecnología alienígena, solo realizar ingeniería inversa y ponerla en uso de manera completamente diferente. Tipos de formas. Minaka-kun, eres un genio, pero realmente apestas y afinas y otras tareas delicadas, dijo Takehito con calma, así que soy el único que puede controlar esta situación y evitar que llegue al exterior. A cambio, ¿puedes prométeme una cosa? Nunca involucres No 01, Milla en las operaciones de Envy y deja que viva su vida como humana. Al escuchar esa declaración, Minaka supo que ya no había vuelta atrás y con otro ajuste de sus lentes, trató de ocultar las lágrimas que brotaban de sus ojos al saber que estaba a punto de perder a un querido amigo. Sí, entiendo, dijo finalmente, él mantendría su promesa, incluso si no fuera suicida tratar de involucrarla en las operaciones de la compañía, mantendría esa promesa debido al respeto que sentía hacia el hombre que estaba delante. Él. Lo siento, Milla, y con esa última afirmación, el objeto en el centro de la habitación estalló en una columna de luz y Takehito ya no existía. Naruto no sabía lo que estaba pasando. Un minuto se estaba preparando para una misión para sabotear uno de los hospitales de Kumogakure y matar a todos los heridos y médicos que contenían, y al siguiente, estaba en medio de una habitación extraña con dos extraños y un cadáver decorando el área, y así lo hizo. Lo primero en lo que podía pensar, se precipitó al techo antes de que los espectadores aturdidos notaran su presencia. Aferrándose a la sorprendentemente estéril superficie, observó a los dos de los que acababa de escapar y se dirigió hacia el cadáver que llevaba una bata blanca, que recuerda a la túnica Hokage de Yondaime, excepto que carecía de los diseños de llamas y del kanji en la parte posterior. Bueno, parece que el idiota pasó con eso, dijo la mujer de cabello gris con una sonrisa mientras quitaba el abrigo del cuerpo que parecía que había muerto de un golpe en el pecho. No hables mal del hombre que acaba de salvar nuestras vidas a costa de las suyas, el hombre de pelo blanco ordenó a la mujer con evidente hostilidad en su tono ante el desprecio de la mujer por el sacrificio del otro hombre. Por supuesto, presidente, dijo la mujer de cabello gris con una sonrisa, obviamente completamente despreocupada por las otras personas que la estaban dirigiendo hacia ella antes de que comenzara a irse. ¿A dónde vas, Karasuba? El hombre de pelo blanco le preguntó a la mujer con seriedad, ganándose un encogimiento de hombros por la mujer despreocupada. Pensé que la número 01 querría saber el estado de su esposo. Volveré pronto, le dijo la mujer vestida de negro con ligereza antes de salir de la habitación. Naruto notó que el hombre vestido de forma extravagante sacaba algún tipo de transmisor de radio de lo que podía decir antes de presionar algunos botones y colocarlo junto a su oreja. Hola, Takami-kun, el Jinki ha sido desactivado. Takehito-kun, ya no está entre los vivos, dijo el hombre de pelo blanco sobre el transceptor, teniendo que tomar algunas respiraciones para calmarse durante la declaración. Prepararse para un nivel 4, Karasuba ha decidido darle la mala noticia a Milla. Naruto se encontró enfocándose en la terminología utilizada. Takami era obviamente alguien que trabajaba con el hombre extraño, probablemente un hombre que se consideraba cercano si estaba usando kun.
El nivel 4 era algo que no entendía completamente, sin embargo, dado el contexto en el que se estaba usando, podía asumir que probablemente era una lesión grave, aunque el nivel exacto de la lesión estaba en debate, y, por último, la parte que tenía la menor información sobre este llamado Jinky. No sabía qué era un Jinky, pero dado que el hombre dijo que había sido desactivado, llegó a la conclusión de que fuera lo que fuera, esa era la razón por la que estaba aquí y no Konoha. Consideró brevemente interrogar al hombre de pelo blanco, pero dado el hecho de que el hombre no lo estaba buscando, mencionó que este Jinky estaba desactivado y que esta persona Takeito estaba muerta. Bueno, era obvio que lo que sucedió no era lo que se suponía. Sucedió y le había costado la vida al joven en el suelo. Con ese escenario firmemente plantado en su mente, rápidamente decidió irse. Su capa negra, su armadura de peso pluma y su máscara de serpiente de porcelana lo convirtieron en un fantasma mientras salía de la habitación, casi bailando mientras evitaba cualquier forma de detección que intentó dar a conocer su presencia con una habilidad y delicadeza que solo podía provenir de un miembro del Ansatsu Senjutsu Tokusu Butai. No pasó mucho tiempo antes de que el asesino saliera del edificio sin dejar rastro de que hubiera existido y al poner sus ojos en la ciudad a la que salía, inmediatamente pensó en Amegakure, excepto que le faltaban los canales en el calles. Al hacer esa observación, dejó que su mirada cayera sobre las calles y las innumerables personas que caminaban a través de ellas, apretadas con un aire de indiferencia hacia ellos, con los que nunca se vería a los civiles de las naciones elementales. Inmediatamente le hizo saber que estaba más lejos de lo que inicialmente esperaba. Los vagones automatizados que cruzaban el centro de la calle solo reforzaban aún más el hecho de que dondequiera que estuviera, probablemente no podría regresar a Konoha en el corto plazo. Si él fuera cualquier otra persona, hubiera dejado escapar un suspiro ante la perspectiva que se le presentaba. Sin embargo, era miembro de Black Ops y Black Ops no suspiró cuando estaba en uniforme. Hacerlo podría revelar su posición y resultar en el fracaso de la misión, por lo que simplemente procedió a reflexionar sobre la situación mientras usaba el chakra para pegarse a un lado del edificio y usó un pequeño jutsu que logró robar de Iwa durante una de sus últimas misiones en esa aldea, el Meisaigakure no Jutsu. Su forma desapareció de la existencia cuando la luz que solía golpearlo fluyó a su alrededor como una corriente mientras eliminaba su sombra. Tampoco le costó mucho suprimir su olor, todo lo que se requería como una aplicación menor del chakra del viento para mantener el aire presionando contra él y, por lo tanto, soplar su aroma de nuevo en su cuerpo. Sabía que Iwa Shinobi solía usar otros métodos para ocultar su olor mientras se encontraba bajo los efectos visuales del jutsu, pero descubrió que su método era el más fácil para él. Lo primero en lo que pensó fue en la identificación. No tenía medios para identificarse en esta área mientras estaba fuera del uniforme y era inútil en el genjutsu, por lo que manipular los sentidos de una persona para creer que era un ocupante ilegal de la ciudad estaba fuera de cuestión. Por supuesto, también estaba el problema de si podía o no encontrar a alguien que estuviera dispuesto a alquilarle un lugar para quedarse sin una identificación adecuada. Dudaba que la mayoría de la gente aceptara a alguien que no existiera como residente, pero existía la posibilidad, había alguien que lo haría. Obtener dinero no sería demasiado difícil, él podría fácilmente recorrer las calles en busca de cualquier forma de crimen organizado y ayudarlos en la mayoría de los esfuerzos que estarían dispuestos a pagar para completar. Después de todo, puede que sea un asesino sin rival, pero desde que terminó el entrenamiento de 6 meses para dominar sus habilidades, comenzó a aprender más de otras disciplinas. Una de las ventajas de ser parte de la élite de las aldeas era que sus colegas casi siempre eran maestros de un arte u otro y se les daba cuenta de cómo. Cerca de algunos miembros del KDF, bueno, aprender a luchar como un miembro de las fuerzas normales no fue tan difícil. Tenz le había dicho una vez que en su nivel actual, probablemente sería capaz de luchar contra la mayoría de los Chunin hasta un punto muerto, algo que el hombre dijo que era bastante impresionante para alguien de su edad. No es que se preocupara demasiado por eso, no era un asesino, un luchador después de todo. Y eso le había hecho pensar mucho en los últimos meses. Su mandato con Anbu estaba llegando a su fin y los altos mandos querían que se diversificara en las fuerzas regulares y finalmente tomara el manto de Hokage. Después de todo, un asesino capaz de matar cientos de personas sin ser detectado era un enemigo realmente formidable y probablemente ganan una reputación casi tan feroz como la Yondaime si se detuvieran escondiéndose en las sombras y declararan su lealtad a Konoha. Y si le hubieran dicho que hace 3 años y medio, habría saltado como un idiota mientras gritaba voy a ser Hokage. Pero había cambiado desde entonces.
En ese entonces, no había sangrado sus manos todavía, en aquel entonces se había saltado todas sus clases porque eran aburridas y en ese entonces, no había visto el lado más oscuro del sistema Shinobi. Ahora estaba educado, ahora había visto cuán oscuro era realmente el sistema Shinobi, ahora no solo tenía en sus manos la sangre de sus enemigos, sino también la sangre de los inocentes, ahora era un candidato de Hokage mucho mejor que antes, pero al mismo tiempo, él no tenía el mismo tipo de devoción que tenía antes. Eso no quiere decir que no fuera devoto, si es que estaba más dedicado al pueblo ahora que en aquel entonces, sin embargo, ya no le importaba hacerse un nombre, ya no le importaba lo que otros pensaran de él, todo lo que importaba era Konoha y lo que pensaban sus amigos cercanos. Una vez más, sintió la necesidad de suspirar y una vez más no lo hizo, todavía estaba pegado a un lado del edificio como antes y cuando llegó el momento, podía quedarse así durante varias semanas siempre que no lo hiciera. Necesitaba dormir, lo que desafortunadamente lo hacía desde que era humano, incluso si era un Jinchuriki y un Uzumaki, por lo tanto, tenía significativamente más chakra y resistencia que la mayoría de los humanos, especialmente aquellos de su edad. Bueno, él sabía que no sería capaz de encontrar un lugar donde vivir sin dinero, por lo que encontrar a un empleador que pudiera usar a alguien sin antecedentes y habilidades incomparables en el sigilo y el asesinato fue lo primero en su lista de prioridades y por lo tanto sin ningún más vacilación, rápidamente comenzó a moverse por la ciudad, moviéndose sin esfuerzo a lo largo de las paredes y sobre los techos, mientras comenzaba su búsqueda de alguien sin escrúpulos y que necesitaba la muerte de alguien. No le tomó mucho tiempo encontrar a alguien que cumpliera con los requisitos, al parecer, este grupo Yakuza era una de las figuras dominantes en la ciudad, la tercera más que Iga Pharmaceuticals y la misma compañía en la que había aparecido, Mid Bioinformatics on Big para abreviar. Por supuesto, las otras dos eran corporaciones legales y su eliminación podría llevar a todo tipo de consecuencias nacionales e incluso globales y el líder del grupo no quería arriesgarse, además, las otras dos compañías no competían con el grupo Yakuza, por lo que no era como destruir uno sería una ventaja para el grupo criminal. Así que, en lugar de eso, se le asignó la tarea de eliminar a una pandilla local que estaba interrumpiendo las operaciones de la organización, al parecer, la única razón por la que no habían matado a la gente ya era debido a algunos problemas que plantearía, a saber, que uno de sus hombres estuviera vinculado a el grupo que había estado interrumpiendo sus operaciones le daría a la policía una pista que, a su vez, podría crear muchos más problemas para el imperio criminal que una pequeña banda de matones. Pero Naruto no estaba vinculado con ellos. A diferencia de sus hombres, él no era una entidad, alguien a quien la policía no podía rastrear, incluso si lo intentaban y si lograban encontrar algo sobre él, no podrían descubrir nada útil. Y así, a diferencia de los ejecutores de la Yakuza, él podría matar fácilmente a este Tanigawa Junichi y enseñarle a su pandilla una lección sobre cómo interferir con grupos más allá de su poder. La mejor parte era que le pagaban en efectivo frío, duro y sin marcar. 1.000.000 de yenes para ser exactos. Naruto no sabía exactamente cuánto valía 1.000.000 de yenes, pero dudaba que fuera poco, probablemente no sería mucho, pero, de nuevo, no era exactamente un trabajo tan serio, solo una forma de deshacerse de él. Una molestia que le estaba costando demasiado a la Yakuza como para ignorarla, pero no lo suficiente como para arriesgar el potencial de repercusión de la eliminación. Y así Naruto trataría con el grupo por ellos como nada más que un músculo contratado, no es que luchara contra el grupo, simplemente morirían sin darse cuenta de que los estaba observando. Eso era algo en lo que él era único, normalmente una persona emitiría una intención cuando observaba o intentaba atacar a alguien, esa intención podía ser percibida por cualquiera, dependiendo de cuán perceptivas fueran y cuán sutiles eran las cantidades emitidas. Era posible suprimir la cantidad de intención que se estaba lanzando, sin embargo, todavía estaba allí en la mayoría de los casos. Sin embargo, después de un par de años, Tenz se había dado cuenta de que Naruto no reprimía lo suficiente como para que no lo notara, en lugar de que no emitiera nada. Le había tomado a Inoichi mirar a través de su cabeza para finalmente entender cómo lo hizo. Todo fue gracias a su entrenamiento de actuación y al simple hecho de que carecía de una mente sana. Realmente fue inquietante para el jefe del clan Yamanaka descubrir que había alguien capaz de engañarse a sí mismos para creer que el resultado era una conclusión inevitable y que la acción simplemente existía. Fue una de las otras cosas que lo convirtió en uno de los pocos candidatos para Godaime Hokage, el hecho de que incluso Kakashi tuvo problemas para leerlo con su Sharingan, su falta de intención simplemente hizo que sus acciones fueran tan difíciles de predecir.
Era un poco como la academia enseñaba a los estudiantes a cuidarse de los kunai y shuriken extraviados, sin la intención detrás de ellos, era más difícil detectarlos, ciertamente no imposible pero mucho más difícil. Y es por eso que Kakashi le había dado el apodo de Magure Atari Muke, el golpe de suerte apuntado. Por supuesto, contra los civiles, una habilidad de este tipo era innecesaria, solo era realmente necesario para atrapar a Chunin y a la guardia baja, aunque contribuía a su reputación de asesino de Kage y le permitía capturar incluso al mejor ninja de su aldea con la guardia baja. Honestamente, las únicas personas a las que tuvo problemas para tomar por sorpresa fueron los Iga, e incluso entonces, solo cuando tenían su Byakugan activo podían seguirle la pista. Claro que conocía la debilidad de los ojos, pero al final, el punto ciego que poseían los ojos era simplemente demasiado pequeño para aprovecharse de manera confiable, seguro de que había oído que uno de los guardias de élite de Orochimaru era capaz de hacerlo, pero al parecer tenía que seguir su distancia y sus ataques pudieron ser detectados por otros medios. Todavía demostró que los guardias de Orochimaru merecían ser llamados élite. No le tomó mucho tiempo llegar al área que aparentemente actuaba como escondite de los grupos e inmediatamente notó que todos los miembros conocidos de la pandilla estaban reunidos y riendo alrededor de una mesa. Naruto una vez más no pudo soltar un suspiro mientras escuchaba su conversación, al parecer, estos idiotas en realidad pensaban que los yakuza les tenían miedo en lugar de tratar de evitar implicarse en las operaciones que habían sido interrumpidas y se enfrentan a la cárcel. Y maldita sea, ese chico de cabello oscuro con la sudadera verde era casi tan ruidoso como Gai, no del todo, pero no estaba muy lejos. Por supuesto, a pesar del hecho de que probablemente podría matarlos a todos sin una segunda mirada, los observó, era su ritual, nunca hacía un movimiento contra un enemigo a menos que los hubiera observado y determinado el método más eficiente de eliminación. Desafortunadamente, en esta situación no podía seguir su ritual hasta la carta, se esperaba que completara el golpe esta noche, de lo contrario no le pagarían, por lo que fue con gran reticencia que enfocó su chakra en el aire. Era un truco que nunca usaría contra un shinobi, se darían cuenta de que el chakra impregnaba el aire y, a su vez, regalaría su existencia, era mucho más efectivo simplemente plantar marcas de explosivos en todos los campamentos y hacerlos explotar si quería. Matar a cientos de enemigos. Sin embargo, contra aquellos que no podían usar el chakra, entonces esta era una solución rápida y simple, y con un poco de atención, esencialmente envolvió a las víctimas en un capullo de chakra del viento y con un comando mental, afilándolas alrededor de sus gargantas. El resultado fue un grupo de 8 matones que fueron decapitados simultáneamente, sus posturas se desplomaron cuando sus cabezas tocaron el suelo y los tocones, que solían ser sus cuellos, comenzaron a escupir un par de chorros de sangre antes de caer al suelo junto a las cabezas. Sacando una pequeña cámara, tomó evidencia fotográfica de que había cometido el hecho. No había flash, no había sonido, simplemente se expulsaba la fotografía instantánea mientras se usaba la cámara de grado militar. Ciertamente, la tecnología que había visto desde que llegó aquí parecía muy superior a la que existía en casa, pero eso no significaba que las naciones elementales no tuvieran su propio conjunto de tecnología. La cámara que acababa de usar era un ejemplo, capaz de amplificar la luz que entró en ella y, por lo tanto, crea una foto que se pueda ver claramente, independientemente de cuándo se tomó. Por supuesto, no se podía mantener a los cuerpos tirados alrededor, por lo que el ninja enmascarado dejó que sus manos fluyeran a través de una serie de sellos antes de terminar en el sello de Torah, sobre el cual procedió a soplar a través del filtro en su máscara. Normalmente, una persona esperaría que el filtro se dañara, sin embargo, debido a lo común que era que los ninjas Konoha conocieran a Katon Jutsu, habían sido diseñados especialmente para permitir el uso de técnicas de fuego desde adentro, era una barrera basada en un sello diseñada por Danz, y así solo permitía que el fuego dejara la máscara, nunca entrara en ella. Él no era un experto en Fire Jutsu, ese honor pertenecía a Uchiha Sasuke, pero era fácilmente un Katon pasable. Kaki no Jutsu que consumía sin esfuerzo los cadáveres dentro del almacén sin extenderse demasiado, esa era una de las ventajas de los chakra. Fuego, aún estaba parcialmente relacionado con el creador y se movería o actuaría como lo dirigían, era solo que la mayoría de las personas simplemente dejaban que siguiera su curso o lo hacían morir cuando se daban cuenta de que había fallado. Naruto esperó por varios minutos, el fuego nunca se movió del área que él designó antes de dejarlo morir, revelando que los cadáveres habían sido quemados pero aún estaban intactos.
Lo que importaba no era la evidencia sino más bien, a quién se podía rastrear y, dado que no quedaba nada más que una marca de quemadura alrededor de ellos, podía plantear la pregunta ¿dónde se quemaron? Con una mirada impasible, se volvió de espaldas a los cadáveres, su objetivo quedó claro cuando abandonó el edificio y una vez más comenzó a desafiar la gravedad en su camino hacia la residencia de los líderes yakuza. Su viaje transcurrió sin incidentes, ya que de vez en cuando miraba hacia la calle, notando que nadie parecía molestarse en mirar hacia arriba, tal vez sus pensamientos sobre este mundo carentes de cualquier forma de habilidades sobrenaturales no estaban tan lejos, tal vez por eso su tecnología era tan avanzados, sin chakra tenían que confiar en otros métodos para lograr los mismos resultados y hacer que su tecnología crezca a niveles y una complejidad nunca vista en las naciones elementales. Solo esperaba que no se sintiera complaciente debido a que estas personas carecían del sentido común que la mayoría de las personas en las aldeas ninja. Honestamente, era una práctica común mirar hacia atrás en casa porque, incluso si no fuera un shinobi, por lo general podría decir si había algún lugar que probablemente debería evitar mirando para ver si los shinobi viajaban en una dirección general, estas personas no lo hicieron. Ni siquiera te molestes con eso. No es que hubiera hecho ninguna diferencia si lo hubieran hecho, era prácticamente un fantasma e incluso sin el Meisai Gakure no Jutsu era tan veloz y fluido que incluso los ninjas lo descartarían simplemente como una sombra o alucinación si lograban atrapar o vislumbrarlo por el rabillo del ojo. No le tomó mucho más tiempo llegar a la oficina del líder de Yakuza. Sin embargo, en lugar de ingresar a él, pasó por alto, estaba bastante seguro de que no lo estaban siguiendo, pero no sabía sobre la tecnología que las personas poseían y preferirían no quedar atrapadas entrando al edificio. No le tomó mucho tiempo usar su habilidad con el Shunshin y, sin más preámbulos, apareció en la oficina de la que obtuvo su misión. Su repentina aparición obviamente sorprendió a los guardias que habían sido asignados para proteger al jefe de la organización si la forma en que literalmente saltaban y comenzaban a buscar sus armas era algo por lo que pasar. Misión completa, dijo el chico encapuchado en lo que habría sido un escalofriante monótono que se distorsionó aún más por la máscara que llevaba puesta, antes de sacar la fotografía y dársela al líder. El jefe de la organización era un hombre musculoso, con varias cicatrices que cubrían su rostro y su cabello gris, sin duda parecía un veterano y esa apariencia probablemente ayudaba a intimidar a sus clientes habituales. Para Naruto, sin embargo, era tan intimidante como caminar por la calle. Ciertamente, parece que hiciste un buen trabajo al matarlos, dijo el hombre con un escalofrío cuando tomó nota del hecho más importante de la foto, ¿los pusiste bajo anestesia antes de ejecutarlos? No, todos murieron despiertos, dijo el rubio con calma, su voz manteniendo su suavidad detrás de la máscara, ganándose una ceja levantada en el proceso. ¿Esperas que crea que puedes matar a 8 personas antes de que siquiera sepan que están siendo atacadas? Preguntó el líder yakuza con escepticismo, ganándose una mano del rubio que simplemente saturaba el aire con su chakra una vez más antes de hacer clic en sus dedos en una pequeña demostración de fuerza. El resultado fue inmediato, las armas que llevaban los hombres se cortaron en pedazos repentinamente sin ninguna explicación de por qué sucedió algo así fuera de la presencia de los rubios. Matar es mi especialidad, no hay nadie mejor que yo en ese arte, dijo Naruto con calma, ganándose varios tragos nerviosos de los demás en la habitación cuando se dieron cuenta de que su nuevo conocido era capaz de matarlos a todos sin que ninguno de ellos sabiendo cómo lo hizo. Ahora, mi pago por favor. 1.000.000 de yenes, dijo el líder tan calmadamente como pudo ahora que sabía que estaba enfrentando a alguien más allá de su capacidad para explicar. Inmediatamente, uno de los guardias avanzó mientras le daba una mirada nerviosa al ninja enmascarado antes de entregarle un gran fajo de notas que el rubio rápidamente comenzó a contar mientras mantenía sus sentidos concentrados en todos en la habitación en caso de que obtuvieran algún tipo de intención hacia él. Finalmente, sintió que la intención de uno de los guardias se disparaba, sin embargo, era el tipo de intención que rara vez había sentido, y la mayoría de las veces era justo antes de que Shikamaru comenzara a interrogarlo. No, dijo con calma, sorprendiendo a todos en la habitación antes de volverse hacia la fuente de la curiosa intención y continuando su declaración. No te diré nada sobre mí. El hombre que acababa de tener su curiosa intención fue respondido por la serpiente enmascarada. Anbu simplemente miró en silencio aturdido mientras el resto de la habitación lo miraba preocupado.
Tal vez no, dijo Naruto al ver la pizca de miedo en la cara del hombre y predecir que el hombre se preguntaba si podría leer su mente. Bueno, comenzó el adolescente de ojos azules, cuando una vez más dirigió su atención hacia el líder. Ha sido un placer hacer negocios con usted, espero con ansias nuestra próxima reunión. Espera, ¿cómo te contacto si te necesito? El líder del grupo preguntó preguntándose cómo ponerse en contacto con el desconocido que se mostró como una herramienta útil para eliminar a sus enemigos. Tú no, y dicho eso, la figura encapuchada se desvaneció en el aire. Naruto no tardó mucho en encontrar un lugar encima de un edificio al azar, necesitaba un lugar aislado para lo que estaba a punto de hacer. Después de todo, levantando las dos mangas del brazo izquierdo y quitándose el guante de la mano derecha, se cortó rápidamente el dedo índice y comenzó a escribir una serie de símbolos en el antebrazo izquierdo con su propia sangre. Aplicarlo honestamente como lo era actualmente no era lo más fácil de hacer, sin embargo, era un Uzumaki y su talento en el arte de Finjutsu era excelente a pesar de su falta de entrenamiento. Al terminar el trabajo, rápidamente pulsó una pequeña cantidad de chakra a través de la sangre, la secó y la hizo a prueba de agua con un poco de manipulación. El resultado final fue un sello de almacenamiento pasable en su brazo y sin esperar más, comprobó lo que lo rodeaba antes de quitarse la capa, la máscara, la armadura y el ninjato y sellarlo todo, dejándolo con una simple camisa de manga larga y el pantalón holgado que generalmente se favorecía por Shinobi. Ya sin uniforme, dejó escapar todos los suspiros que había estado reprimiendo todo el día antes de buscar una forma de bajar que no implicaba saltar desde alturas suicidas y posiblemente atraer atención no deseada hacia él. Por supuesto, había elegido un techo con una puerta que conducía al resto del edificio, por lo que, sin perder más tiempo, se dirigió al nivel de la calle, con su fajo de efectivo guardado en su bolsillo, y cualquiera que intentara elegirlo lo haría. En el proceso se encuentran a sí mismos, rompiéndose el brazo por el rubio patilludo. Caminando por la calle, no se sorprendió al ver que la multitud lo ignoraba. Puede haber sido un poco joven, pero eso no cambió el hecho de que solo era un extraño en lo que a ellos respecta. Eran completamente ignorantes del hecho de que podía matarlos fácilmente y salirse con la suya. Pero aún así, el primer punto de la llamada fue simple: comprar ropa nueva. El equipo Ambu no era el mejor para mezclarse con una multitud, después de todo. Luego, después de eso, era una cuestión de tratar de encontrar un lugar donde vivir. Ciertamente no era una alta prioridad, siempre y cuando pudiera comer y beber algo, entonces no tendría ningún problema, así que dormir en la calle era un problema. Una posibilidad muy real y realmente no le importaba la idea de hacer tal cosa. Probablemente podría obtener una identidad falsa diseñada para él mismo, pero incluso con eso crearía algo que no quería, un rastro de papel. Él preferiría dormir en la calle antes que dejar que la gente aquí sepa algo sobre él. Así que fue con un paso tranquilo que comenzó a caminar. Su objetivo era simplemente encontrar una tienda de ropa en la que pudiera comprar